mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Amén. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están todos? Me alegra verles una noche más aquí en la casa de Dios. Antes de empezar, inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos para encomendarnos a Dios. Querido y amante Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, porque una noche más estamos aquí reunidos, tu pueblo, para compartir de tu palabra, para aprender más de ti. Señor, en estos momentos te pido que seas tú hablando a través de mí, que no sean mis palabras, sino que seas tú, las tuyas, y que sea, oh Señor, tu mensaje. Que este mensaje llegue al corazón de cada uno de nosotros y que este mensaje se vuelva una realidad en nuestras vidas. En Jesús, oh Padre, esto te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, la verdad, les mentiría si les digo que no tengo nervios. Esto es para mí en verdad un reto. Dicen que hijo de tigre sale pintado, pero que va, yo siento que cada vez que me paro aquí me tiemblan las piernas, el corazón se me acelera y yo quedo hecha un etcétera. Pero aquí con el favor de Dios saliendo adelante. Y bueno, no sé si algunos pensarán igual que yo, pero para mí es maravilloso saber que Cristo nos llama a todos sin importar edad, si somos niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, todos por igual. Y digo niños y jóvenes porque todos aquí presentes somos jóvenes, porque la juventud está en el corazón. Es la actitud con la que enfrentamos la vida, con la que estamos todos los días. No está en los años, no está en la apariencia, sino en un espíritu alegre, gozoso en Cristo Jesús. Así que este mensaje es para todos por igual. Y a veces nosotros vemos que
Dios nos llama y nos dice, vengan todos, únanse a mi ministerio, pero a veces nosotros sacamos excusas para todo. Y decimos, bueno, pero ¿con qué propósito el Señor me llama? ¿Será que en verdad el Señor me necesita para hacer algo relevante en la salvación de mi prójimo, de mi amigo, de mi hermano, de mi padre, de mi familia? ¿Será que en verdad el Señor me necesita? Y entonces nos convertimos en Moisés, sacando excusas por todo. Señor, pero soy tartamudo. Señor, el pueblo no me va a creer. Señor, me van a matar. Y entonces, ¿qué señales puedo mostrar para que ellos crean en verdad que yo vengo de parte de ti? Pero el Señor a Moisés le dijo, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Lo único que él tenía era su cayado de pastor de ovejas, y con ese cayado hizo grandes milagros. Abrió mar rojo, sacó agua de la peña, estuvo allí en todo momento el Señor haciendo milagros con ese pequeño instrumento. Y entonces nosotros, ¿qué podemos darle al Señor? El Señor entonces nos dice, ¿qué tienes en tu mano? Y entonces, ¿cuál es nuestra excusa para no entregar nuestra vida a Cristo? Para agilizar, quisiera que algunos me acompañaran buscando Joel 2, 28 y 29. Otros, por favor, me colaboran con Hechos, capítulo 2, del 1 al 14, y otros ahí mismo, Hechos, capítulo 2, del 14 al 18. Otros, por favor, Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Y por último, Juan 16, versículo 8. Pongámonos en esta situación. Hombres en la ciudad de Jerusalén, persas, griegos, egipcios, hebreos, todos en la ciudad, y de un momento a otro escuchan un hombre puesto en toda la plaza, una gran multitud a su alrededor, y lo impresionante es que todos, sin importar, lo escuchan y lo entienden en su propio idioma. Este hombre con aquí esto es especulación, pero su misma apariencia da a entender que este hombre viene de una posición humilde, pescador. ¿Cuál sería nuestra primera impresión? Oye, ¿cómo este hombre puede hablar mi propia lengua, hablar en ciencia? ¿Qué sabiduría con la que él está hablando? Y esto fue precisamente lo que le pasó a Pedro y a todos los discípulos del Señor ese día en el Pentecostés. Acompáñenme entonces en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 14, el que lo tenga primero a la mano. Del versículo 1 al 14. Hechos capítulo 2, sí. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto.
Qué triste pensar que todos decían, no, estos simplemente están ebrios, y no se daban cuenta que era el Espíritu Santo el que hablaba. Pero gracias a Dios y al poder del Espíritu Santo, muchos ese día fueron bautizados, dice más de 3,000 personas. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en ese capítulo los siguientes versículos del 14 al 18 para ver un extracto de ese discurso que tuvo Pedro ese día. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Como vemos, Pedro cita al profeta Joel. Y así como en los días de Pedro en el Pentecostés, esa profecía se cumplió, también esa profecía se cumple para nosotros y se aplica hoy en día. El Señor nos ha dado capacidades únicas a cada uno de nosotros. Es el simple hecho de poner nuestro corazón dispuesto al Señor y decirle: Señor, entra tú en mi vida, y el Señor obra ese maravilloso milagro. Él nos entrega ese don precioso, uno especial y único a cada uno de nosotros. En la Biblia se encuentran catalogados algunos de los dones que el Señor entregó. Acompáñenme entonces buscando 1 Corintios 12, del 4 al 11, para ver algunos de estos dones que el Señor nos entregó. Que lo encuentre, por favor, primero, ya sabe, me colabora. 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Como vemos, es el Espíritu Santo el que nos entrega estos dones preciosos. Cada uno diferente y todos bajo el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo dado por el Señor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los dones y las capacidades propias que tenemos cada uno de nosotros? Porque aquí donde estamos, yo sé que hay más de 20 cerebros diferentes al mío. Yo puedo ser hija de Javier Valencia, de Nelly, pero mi cerebro es muy diferente al de mi mamá, al de mi papá, porque aunque somos de la misma familia, todo mi sistema neuronal es muy diferente al de ellos porque mis experiencias fueron diferentes. Aunque vivimos en la misma realidad, el mismo contexto, yo asimilo una información muy diferente, yo la capto por otras vías. Mi sistema de aprendizaje es muy diferente al de mi mamá, al de mis hermanos, y así todos. Cada uno es bueno para el canto, para recitar una poesía, otros para llegar a una persona, ser amigo. Cada uno de nosotros tiene un talento específico, y lo maravilloso de estos dones es que son un privilegio que el Señor nos da, es un honor que el Señor nos los da. Y entonces, porque a veces nosotros simplemente sacamos excusas y decimos: ay no, Señor, es que hoy no tengo tiempo de ir a visitar al hermano, hoy simplemente llegaré tarde a la iglesia porque me tocó quedarme un poquito más de tiempo en el trabajo y me acosté tarde el viernes.
Porque simplemente a veces decimos, no, Señor, es que ya yo no tengo 20 y ya yo no puedo salir con los jóvenes a hacer obra misionera. O porque a veces decimos nosotros, los supuestos jóvenes, no, es que como soy muy joven, a mí no me van a tener en cuenta en nada en la iglesia. Y sin darnos cuenta estamos rechazando ese don que el Señor nos da. Abramos nuestro corazón al Señor y digamos, Señor, me pongo en tus manos y acepto este privilegio porque es un honor que tú me das sin yo merecerlo. Aún la fe y la gracia y el mismo Espíritu Santo son un don que el Señor nos da. Solamente dejar que el Señor nos guíe, porque es Él el que nos capacita. Y es maravilloso saber que es el mismo Espíritu Santo quien nos trae, nos jala. Él es tan caballeroso que el Señor nos dice, yo toco a tu puerta. Si tú me abres, cenaré contigo. Y entonces, ¿será que nosotros estamos escuchando la voz de Dios a la puerta de nuestro corazón? Cada uno de nosotros entonces tenemos un don diferente. Es a veces simplemente orarle al Señor y decirle, Señor, ¿en qué puedo servirte? Porque a veces no encontramos qué hacer, pero el Señor tiene muchos frentes de acción. Es simplemente que tú encuentres ese camino por medio de la oración. Y es ahí donde veremos grandes milagros, donde experimentaremos el verdadero derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Él el que impresiona nuestros corazones, el que nos llama con lazos de amor. Y así como entonces dice Juan 16, versículo 8, que me gustaría también que se leyera, por favor, me gustaría que alguien lo leyera. Juan 16, versículo 8. Amén. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesús que nos está llamando y nos dice, tú conmigo serás más que vencedor. Nosotros, gracias al Espíritu Santo, es que estamos aquí. Y no es casualidad que ustedes y yo estemos aquí presentes. No es casualidad que sea yo la que esté, porque este mensaje principalmente es para mí. Porque aquí donde me ven yo creo y siento así que muchas veces le dije al Señor, Señor, esto no es para mí. Y como dicen coloquialmente, al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. Porque desde que tenía 10 años ahí me estaban llamando para ser maestra de ministerio infantil. Y fue una persona que yo quiero y admiro mucho, Patricia Robinson. Ella es una hermana de la iglesia del Valle donde estaba asistiendo antes. Y era mi maestra de menores. Y me dijo, Marta, ¿por qué no tienes tú la clase con nosotros? No, Pati, ¿cómo voy a tener yo clases si son todos mis amigos, somos todos nosotros? Yo no puedo. Llegué aquí años después y una maestra y el grupo que ahora hace parte de mi familia, ¿por qué no tienes un rincón infantil? Yo, bueno, tengo un rincón infantil y de rincón infantil, heme aquí. Y en verdad, esto es obra del Espíritu Santo porque no hay otro. Y le doy gracias al Señor porque no hay mejor lugar en el mundo que estar en su iglesia y que servirle a Él. Por eso, hermanos, hoy la invitación que les doy es simplemente déjate utilizar por el Señor. Que Él obra en tu vida. Todos nosotros somos cuerpo de Dios, somos su iglesia. El pastor nos apacienta, nos ayuda, nos entrena en la labor que ya el Señor nos dio, que es ir y hacer discípulos, ir y llevar el evangelio. Y ese evangelio es Jesús, su amor, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los invito, hermanos, a ponernos en pie para tener una palabra de oración y encomendarnos al Señor y decirle, Señor, hoy decido ponerme en tus manos, ser tu instrumento,
y decir, Señor, ya no más excusas. Hoy seré un misionero para ti. Oremos. Querido y amante Padre, Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, te doy por el Espíritu Santo, que es Él quien toca nuestros corazones, quien nos acerca a ti, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, quien es Él quien nos da esos dones preciosos, la fe y la gracia de la salvación. Hoy, Padre, todos nos ponemos en tus manos para que seas tú obrando en nuestras vidas. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a dejar las excusas de lado, porque ni nuestra juventud, ni nuestra supuesta vejez, ni los años, ni nada, oh Señor, nos impide servirte. Y por eso, oh Padre, hoy te pedimos que tú moldees nuestra vida y que nosotros con nuestro ejemplo podamos, oh Señor, cumplir la misión. Y esa misión es hablarle al mundo de tu amor, de tu perdón, porque tú, oh Señor, eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, oh Señor, también por esas personas que tú pusiste en nuestro camino, que nos trajeron aquí, que hicieron parte, oh Señor, de ese ministerio y que gracias a ellos, oh Señor, pudimos conocer de tu amor. Bendícenos, oh Señor, en este resto de noche y sigue bendiciendo, oh Señor, esta campaña, para que seas tú, oh Señor, el hacedor y que en nuestras vidas siempre estés tú reinando. Esto, Padre, te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón, tu amor jamás